de Economía de la Universidad de Massachusetts, fue profesor asistente de Economía en la Universidad de California, economista en jefe de IPF, fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Torcuato Di Itela, fue secretario de Política Económica de la República Argentina y profesor visitante en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha publicado con este último 8 libros, ha participado en el Foro Económico Mundial y ha sido destacado en el año 2005. La verdad que es un gusto contar con la presencia de Federico Sturzenegger. Vamos a tener posibilidad de que él nos hable y ahonde un poco sobre la economía actual, sobre la situación económica actual de la Argentina. Vamos a poder hacerle preguntas, así que estén atentos, anoten, recuerden, memoricen, porque es una oportunidad que no se repite todo el tiempo. Él está muy capacitado para poder responderle cuestiones puntuales, así que sean agudos si quieren. Bueno, le vamos a dar la bienvenida, así no perdemos más tiempo. ¿Cómo andan? Soy Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, y les voy a pedir que me den un aplauso muy fuerte. ¿Saben por qué? Muy fuerte, por favor, porque esta vez verdaderamente me lo merezco, porque soy hincha de Gimnasia de Grima de la Plata. Me decía un amigo mío tripero, porque a los de Gimnasia de Grima de la Plata le dicen tripero, decían, es la primera vez que ascendimos sin la calculadora en la mano, o sea, con un poquito más relajado. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Les pido disculpas, la verdad que a mí me viene llevando de un lugar a otro, no te lo quise tener esperando, y me pidieron que les cuente un poco de mi experiencia, si les parece, ¿no? en el Banco Ciudad, y cómo ha sido mi experiencia de entrar a la política. Porque quiero contarles que yo en realidad no soy una persona que hice política en mi vida, o sea, hice mi vida, ¿no? Mi familia, mi profesión, etc. En el año 2007 yo, de hecho, ni siquiera estaba en el país, estaba enseñando en una universidad afuera, que se llama la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, una universidad la verdad que es como el pináculo, ¿no? Para el que hace una vida académica. Bueno, así que allá estaba yo muy tranquilito, en mi oficina, viendo el río, con los gansos, toda una cosa fenómena, ¿no? Y me convoca Mauricio Macri para el gobierno, y me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Y me dice, te puedo ofrecer este ministerio, te puedo ofrecer el Banco Ciudad, como que son economistas. Y bueno, la verdad que lo del banco me parece que es interesante, porque el banco es como un microcosmos, ¿no? Ahí tenés que lidiar con los gremios, con el presupuesto, es como bastante interesante. Digo, pero te pido disculpas, no te puedo decir sí o no, porque lo tengo que consultar con el gerente general, mi mujer. No, para nada de estas cosas les digo, si vos no te metes con el apoyo de la familia, volcaste en la primera cosa. Entonces, es una historia que acabo de contar, que me dijeron que la vuelva a contar, porque es cómo fue, ¿no? La decisión, porque cuando yo ahí me fui, nos volvimos a Boston, me dice, mira, llamame dentro de 2 semanas a las 10 de la mañana y me decís cuánto tiempo necesitaba, ¿no? Para pensar, me dice Federico, para pensarlo, cuánto tiempo necesitaba, llamame en 2 semanas. Y entonces yo llego a mi oficina de vuelta viendo los gansos y el río, y no sabía qué hacer, porque estaba en un lugar muy copado, para decirlo largo, no es que es así, ¿no? Entonces un amigo me dijo, mira, voy a hacer lo siguiente, agarra un papel, dividirlo en la mitad y pone las cosas buenas y las cosas malas que te pueden pasar en esto, y por ahí te vas, nada sirvió. Entonces lo tenía que llamar un lunes, ya pasaron las 2 semanas, pero tenía que llamar el lunes, y entonces el domingo, como no sabía qué decirle, le ponemos a los chicos a dormir, y le digo a mi mujer, José, nos sentamos acá en la mesa y tomamos una decisión. Entonces tuve el siguiente diálogo que se los quiero contar, y después les quiero contar por qué me parece que fue tan importante y por qué se los quiero transmitir a ustedes. El siguiente, ella me dice, mira, ¿a vos te gusta lo público? Y yo le dije, la verdad que sí, porque cada uno de nosotros lleva dentro una llama, ¿no? Algo que vos decís, esto a mí me mueve. Hay algo que te mueve y cada uno lo lleva. Y cada uno tiene,
¿Vieron esta película, perdón, una digresión? ¿Vieron esta película Cowboys de Ciudad? ¿Alguien la vio? Con Billy Crystal. Bueno, la historia es muy sencilla, es unos tres amigos que están en los 40, tienen la crisis de los 40, dicen que hay un programa para arriar ganado desde Texas a Montana, vamos ahí se la ubicaron algunos, otros no. Es muy divertida, es una comedia, ¿no? Entonces ahí va, entonces en un momento va Billy Crystal con un tipo muy grande que se llama Jack Palance, el actor, ¿no? Los más jóvenes no saben lo que hablo, ¿ok? Pero un grosso. Ganó el Oscar por mejor actor de reparto por esa película. Entonces, muy feo. Es muy feo. Entonces en un momento Billy Crystal dice, no, estoy acá a los 40 años, no sé qué hacer con mi vida, Entonces Palance, que es como este viejo vaquero, ¿no? ¿Viste? El tipo del campo que sabía que los arreaba estos locos de la ciudad haciendo esta locura. Y dice, no, pues muy sencillo. Lo importante en la vida es una cosa. ¿Sabés cuál es? Una cosa es lo importante. Entonces Crystal dice, ¿y qué cosa? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que es una cosa, ¿no? Que es esa cosa que une esa llama que uno lleva dentro y con la cual se tiene que conectar. Estoy acá como el cyborg, ¿eh? Se tenés que conectar con eso, tenés que encontrar tu pasión. Bueno, ¿y de dónde viene esa pasión? Yo creo que viene muchas veces de cuando somos chiquitos, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno era chiquito ibas a esa mesa de los domingos hablando y ves cosas que apasionan a tus propios padres y a tus amigos, y entonces empezás a decir, esto es lo importante en la vida, empezás a desarrollar tu idea de lo que es importante, ¿no? Yo les comentaba recién, ¿no? En las familias de médicos hay muchos médicos, ¿y eso por qué es? No porque el papá tiene el estudio clínico, entonces es más fácil, bueno, quizás algo de eso hay también, pero es porque vos lo ves apasionado con curar, apasionado con ayudar, y entonces te llenás de eso se convierte en tu propia pasión, ¿no? Bueno, en el caso mío, era una familia que hablaba mucho de política, había mucho, mi padre también es economista, entonces el economista tiende a pensar en términos sociales, entonces, ¿cómo hacer que Argentina sea un país? Y te llenas de eso, y de algún momento te das cuenta que lo único que es importante en tu vida es eso, y que el resto, eso es lo que verdaderamente te moviliza, ¿no? Bueno, perdón, digresión. Entonces mi mujer me dice, ¿te interesa lo de la artificial? Yo le digo, sí, esa me llama. Eso es lo que realmente siento yo que le da sentido a mi vida. Y ahora les voy a contar algunas historias bastante divertidas de cómo eso le da sentido a mí personalmente. Entonces me dice, bueno, entonces no agarres. Digo, ¿cómo? Le digo, se están acá ofreciendo de la función pública, vos me decís, si me interesa, te digo que sí, me decís que no. No, me dice, bueno, el jardín al que mando a los chicos me encanta, me dice, tengo buenas amigas acá, estás en Harvard, te está yendo bárbaro, tenés 40 años, me dice, hasta que tengas 60 te pueden llamar 2 o 3 veces. Entonces no es el momento. Está bien, está perfecto que tú te, pero no es el momento. Entonces me deja ahí. Me espera 2 minutos y me dice, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces vos pensás? Me dice, puede ser que te llamen, por ahí no, me dice, pues eso es un queso, entonces no, pero por ahí puede ser que te llamen 2 o 3 veces de acá que tengas 60 años para que participes en la función pública. Pero ¿cuántas veces pensás que te va a llamar alguien con quien vos compartís los valores? Y yo dije, mira, a mí el que me está convocando es la persona que yo más conocía, era Horacio Rodríguez Larrega, que conocí hace mucho tiempo. Digo, yo y a Mauricio también lo conocía, sé que comparto los valores. Y me dice, bueno, y entonces así tomé la decisión, por los valores, ¿está? Entonces, ¿por qué les cuento, les hago toda esta historieta? Porque después cuando llegué al banco, quizás un poco inocentemente, me di cuenta que eso en última instancia era lo único relevante. ¿Por qué? Porque si yo llego al banco, supongamos, y a los 3 meses me dice, Federico, mira, está esta licitación, y sabes que yo tengo este amigo, y la verdad que le vendría muy bien que vos le des esta licitación a él y tal, ¿por qué no arreglás un poquito? ¿Te imaginas cómo me hubiera pasado eso? Yo lo que hacía, le decía, muchachos, tomen acá está la llave, y me volvía yo a la universidad. No Harvard, porque a Harvard a mí no me espera, a Federico Sturzenegger a Harvard no lo espera, eso pónganle la firma. Entonces, la verdad, ese era el riesgo que yo más enfrentaba, y que aquellos que están interesados en la función pública, yo les digo, de lo único que ustedes se preocupen
lo único que se preocupan es de este tema, o sea, de estar seguros de sus valores y de los valores con los cuales ustedes están trabajando, ¿no? Y lo que les puedo decir es que yo en 5 años que vengo gestionando el Banco Ciudad, lo puedo decir con un orgullo increíble, que esa apuesta que hice, esos valores, se dio. Porque nunca nadie me pidió, che, dale imagínense, el Banco Ciudad tiene 5.000 millones de dólares de activos, da cientos de millones de pesos de crédito por semana. Y nunca nadie del gobierno, ni Mauricio Macri, una vez me llamaron y me dijeron, Federico, che, ¿le podés dar un préstamo a tal empresa, a tal otra empresa? ¿Podés meter a esta gente en el banco? Me dejaron hacer, me dejaron trabajar con profesionalismo y con libertad y con confianza. Esos son los valores que yo necesito, ¿okay? Y por eso hicimos que luego era un banco que perdía 200 millones de pesos al año y lo convertimos en la empresa pública más rentable de Argentina. Porque nada tiene ciencia, en la vida tampoco nada tiene ciencia. Si vos le metes laburo, honestidad y te dejan trabajar, funciona. Te puede funcionar mejor, peor, o sea, no es que tampoco todo tiene que ser siempre guau. Pero en principio te va a tener que funcionar. ¿Estamos? Entonces, yo les quiero transmitir que esa fue mi experiencia, ¿no? De trabajo en el banco y en este espacio político, ¿no? que hoy acá estamos como representando. Y lo cuento yo, que esto lo viví yo. Y llevo 5 años y he podido trabajar en paz y bien. Entonces les quería contar eso como un arranque y les quiero contar otra historia, porque en realidad de lo difícil que es a veces concretar esos sueños que uno lleva y ponerlos en práctica. Porque uno dice, bueno, listo, perfecto, te gusta lo público y te dejaron trabajar y pudiste trabajar honestamente y entonces ¿para qué? ¿Cuáles son los valores que vos llevaste? ¿Qué es lo que vos querías hacer con la gestión pública? ¿No? Entonces, para mí, por ejemplo, uno de los que es como el lema nuestro, ¿no? Que por supuesto esto son cosas que las voy elaborando con el tiempo, no es que llego el primer día, no piensen, esto es mucho camino al andar. Pero si ustedes me preguntan hoy, ¿qué es lo más importante que vos pensás que pueda hacer una institución, que es la que me toca a mí, que lo mío es un piblito, o sea, el Banco Ciudad es una cosa muy chiquita, ¿no? El Banco Ciudad, ¿qué es lo que puede hacer por la sociedad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo querés tener? Y yo digo para una sola cosa, que es un concepto, que es la igualdad de oportunidades. Entonces, para mí solo tiene sentido tener un banco público si ese banco va a ayudar a generar igualdad de oportunidades. Ese es mi sueño. Eso es mi sueño. Entonces, tengo la increíble suerte que tengo. Me pusieron un portaaviones abajo, que me dejan manejar el portaaviones para concretar mi sueño. Es una cosa de locos. Eso es como el sueño del pibe, verdaderamente, ¿no? Porque me dieron recursos para poder llevarlo a la práctica. Y es nuestra, digamos, uno no tiene que defraudarse a uno mismo, ¿okay? Entonces les cuento cosas, por ejemplo, que hemos hecho y después les voy a contar toda una historieta muy divertida. Y por ejemplo, una cosa que yo dije, mirá, un banco público, nosotros queremos que todos entren al sector financiero, entonces, ¿no tendría que hacer acá los servicios bancarios del banco gratuitos? Porque cuando uno va a una plaza, ¿hay un señor que te cobra un ticket para entrar? No. Entonces nosotros transformamos al Banco Ciudad, ustedes claro no lo conocen porque es acá en Córdoba, ¿no? Pero es el único banco en la Argentina donde todos los servicios bancarios son gratuitos. Si vos querés, ¿no?, tener servicios bancarios. Entonces dije, escúchame, el Banco Ciudad ¿para qué está? Y está para dar créditos a la vivienda. Entonces, ¿a quién le queremos dar crédito a la vivienda? ¿A la persona de Recoleta que se va a comprar un departamento? ¿O a la persona que está en la villa que quiere comprarse su primera casa? Y a mí me interesa el de la villa. Esa es igualdad de oportunidades. Entonces armamos un producto muy novedoso, que les cuento de qué se trata, porque cuando uno va a la villa la gente no tiene muchos papeles como para demostrar sus ingresos, ¿no? Ese es como un gran problema. Y hay un señor hace muchos años que tenía el mismo problema, también un señor que tenía una llama dentro, pero una llama que era un sello de bosque, de la fuerza que tenía, se llama Mohamed Yunus, y ganó el premio Nobel a la Paz, este señor. Él lo que su sueño en su vida era darle préstamos a la gente pobre para que pudiera crecer. Y entonces arrancó en Bangladesh, que es el país de donde él era,
ubica Bangladesh allá por India, ¿no? Los que se acuerdan de la geografía. Y le iba lo que técnicamente se llama para el culo. Porque él iba a dar los préstamos y nadie le pagaba, nadie le pagaba, nadie le pagaba, nadie le pagaba. Bueno, entonces dijo, dice, ¿qué hago? Y un día dice que duchándose a la mañana, que mucha gente que las ideas buenas le vienen cuando se está duchando, se dio cuenta que tenía que hacerlo diferente. Primero no le tenía que dar a los hombres. Los préstamos se los tenía que dar a las mujeres. Y lo segundo que se dio cuenta es que no se lo tenía que dar individualmente, sino que se lo tenía que dar en grupos. Entonces él, por ejemplo, daba préstamos para máquinas de coser o préstamos para celulares. Entonces iba a un pueblo y decía, bueno, 10 celulares. Entonces 10, ustedes se tienen que juntar 10 señoras y cada una me va a sacar un préstamo por un celular y las 10 van a ser responsables por el préstamo de las 10, o sea, la cuota de los 10. Entonces, ¿qué era? Perdóname, te estoy haciendo un trabajo difícil, pero ¿qué era lo relevante de eso? Que para armar ese grupo, en el pueblo sí se conocía. Entonces las 10 personas no iban a dejar entrar al grupo a alguien que era un trucho, o en este caso trucha. Entonces el grupo hacía a las veces lo que técnicamente en la banca se llama el análisis de riesgo crediticio. ¿Me van siguiendo un poco la idea, más o menos? ¿Se están aburriendo mucho o no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces dijimos, vamos a hacer lo mismo para créditos hipotecarios. Y lanzamos un producto que se llama el crédito hipotecario social, donde la gente tiene que venir en grupos y les dejamos comprar una prefabricada, por ejemplo, que es perfectamente accesible para la gente de una villa, porque una prefabricada de 84.000 pesos, que es una casa perfecta comparada a lo que es una villa, te da una cuota de 600, 700 pesos. Alquilar una habitación en cualquier villa de la ciudad de Buenos Aires, estás hablando de 1.500 pesos para arriba, así que es totalmente accesible. Eso. Después, por ejemplo, dijimos, a ver, teníamos una cosa muy linda en el banco, que era que el intendente anterior, que se llamaba Jorge Tellerman, intendente de la ciudad de Buenos Aires, había hecho un arreglo con el banco que hacía lo siguiente: a los taxistas que tenían vieron que tienen ¿cómo se llama? Su licencia, hicieron un acuerdo que el que sacaba un préstamo al Banco Ciudad, si no le pagaba al Banco Ciudad, le retenía la licencia. ¿Está? Entonces, como era todos nos pagan, porque el taxista no puede quedarse sin la licencia. Entonces no tenemos mora, con lo cual la tasa de interés que podemos ofrecer es bajísima. Entonces todos los taxis en la ciudad de Buenos Aires se forman con un crédito del Banco Ciudad. Nuestros grandes admiradores son los taxistas. Pero yo dije, eso no es lo que yo quiero. ¿Yo a quién le quiero dar el préstamo? ¿Saben a quién le quiero dar el préstamo? Al chofer. O sea, al peruano que vino con su familia y que trabaja 12 horas por día, como un día hablando con un chofer peruano, y le conté, mira, nosotros acabamos de hacer un préstamo para vos, para que vos te puedas comprar la licencia y el auto. Y el tipo se me largó a llorar. Entonces, eso es igualdad de oportunidades, ¿no? Otro ejemplo que les puedo... Fíjense que son maneras que uno canaliza su llama y su pasión. Solo lo puedes hacer acá, en la función pública, si te dejan trabajar, ¿no? Entonces, otro ejemplo que también lo contaba recién en una reunión, dije, vamos a poner... Fue una historia muy increíble, porque un día me viene a ver el gerente general del Banco Central. Estaba Benigno Vélez, ya de hace unos cuantos. Me dice, ¿nunca se te ocurrió poner una sucursal en una villa? Yo lo miro y digo, pero escúchame, yo no soy más boludo porque el día tiene 24 horas, si no me 7 días. ¿Cómo no se me ocurrió? Porque yo tengo un banco público. ¿A dónde tengo que ir? Ahí tengo que ir. Entonces digo, me voy a ver a Macri. Entonces digo, Mauricio, quiero poner una sucursal en la villa. Pero Macri me dice, pero escúchame, ¿cómo son más boludos? Porque la semana 7 días. ¿Cómo se te ocurrió recién ahora esto? ¿Okay? Bueno, listo. Entonces armamos la sucursal en un barrio que se llama Piletones, ahora estamos por hacer la segunda, que es en la Villa 20. Diseñamos una sucursal muy bonita, como en cualquier lugar de la ciudad, igual. Y a los clientes, y les cuento, a los clientes de la sucursal les damos 2 entradas para ir al Colón. ¿Por qué? Porque nosotros somos sponsors del Colón. Porque es la idea de un intendente muy famoso de Medellín, que es una ciudad en Colombia, y él decía, su campaña era una sola frase.
Miren, si encuentran una frase sola, imagínense, esto vas a dar un discurso, decís tu frase y te vas. La gente es feliz porque no tiene toda esta lata de hablar de media hora. Una frase, todo el mundo te entendió. Para los políticos facilísimo, porque no hay desgaste, nada. Y la frase de Fajardo era: para los más pobres, lo más bello. Para los más. Entonces, listo. Era como que si usted tenía una charla de Fajardo, venía Fajardo acá y decía: muchachos, para los más pobres, y se iba, ¿ok? Y vos te quedás turulato, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Fajardo en Medellín? Agarró en las villas, en el medio, les implantó unas bibliotecas, que les pido que lo googleen, lo miren, que son edificios que si vos vas a Berlín, en Berlín descollarían, pero están en el medio de la villa. Entonces la gente empezó a conectar de manera diferente con su sociedad. Le cambió el bocho a la gente, porque se empezó a conectar con la excelencia en algún punto, y la excelencia estaba para ellos. Entonces, por eso nosotros cuando un cliente abre en Piletones, le damos 2 entradas al Colón, para que la persona pase de Piletones y un día se siente en la función del Colón, en la platea del Colón, con todos los muchachos ahí, y empezás a mirar a tu sociedad de manera diferente. Esos son los sueños que tengo. Pero fue muy divertido lo de Piletones, porque también lo contaba recién. Mandamos a la empresa constructora y me llama el tipo cuando va a arrancar la construcción de esta sucursal divina en Piletones. Y dice: Felipe, no, me echaron a piedrazo. Me echaron a piedrazo. No, me echaron a piedrazo. No, me empecé a reír de los nervios. No puede ser. La mañana. Wow. Al día siguiente me llaman, yo digo, no, yo a las 6 de la tarde el tipo me llama: Felipe, me han echado a piedrazo. Hace algo. No, le digo, no sé, eso no. Al tercer día me llama y me dice: listo, abandono la obra. Me dice, porque él me dice: nunca, Federico, en mi vida profesional una empresa me ha mandado a trabajar en un lugar donde me apedrean los laburantes, los obreros. ¿Pero saben lo que estaba pasando? Estaba pasando que el puntero del barrio le molestaba la sucursal, porque la sucursal es libertad. Es para la gente la posibilidad de entrar a un lugar sin pedir permiso. Sin pedirle permiso a nadie. Es libertad para la gente. Y entonces el puntero quería mantener el poder. Se entiende perfecto, ¿no? Es brutal, es increíble. O sea, la persona que tiene que estar más abierto a decir: vengan, para darle a la gente, o a mi gente, la posibilidad de progreso. Bueno, a mí se me erizaron los pelos, los pocos que tengo. O imagínense, imaginen que se me erizaron los pelos, estaba como loco, caminaba por los paredes, estaba desesperado, y digo: ¿qué hago? Entonces me ocurrió la siguiente idea: contratar a 4 actores. Entonces yo llamé a un amigo mío que es actor, se llama Oscar. Le digo: Oscar, ¿vos me podés bancar en algo muy grosso? Muy grosso. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenés? Me dice: necesito 4 obreros una semana, o 2 quizás. Vas a ir a un lugar donde te van a escupir, te van a tirar piedras, te van a amenazar, y vos vas a ver unos escombros y necesito que me los tire los escombros. Vos así como que estás construyendo una sucursal. Claro, porque los obreros se habían ido todos, no había nadie, ¿no? Bueno, listo, vamos. Ahí fue Oscar. Lo fuimos ahí, le compramos la ropa, le compramos unas palas, lo mandé con mi chofer, que en un momento además lo pegaron a bolvazos. Mi chofer cayó así como Cristo, además, si lo ven, parece Cristo, ¿no? Cualquier cosa. Fue así como muy exótico todo. Y, claro, empecé a esmerilar, porque una cosa es tirar piedra 15 minutos y que salgan corriendo, a tirar piedras de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces es un laburito bastante más complicado, ¿sabes? Y tenés que tirar piedra de 9 de la mañana a 5 de la tarde el lunes, el martes, el miércoles, el jueves me llama Oscar y me dice: Federico, resolve esto porque los muchachos mañana no vienen. Así como está Gastón, que estaba por ahí, lo mandé y armamos toda una procesión. ¿Dónde está? ¿Está Gastón, por ahí? Entonces armamos toda una procesión como de 300 personas, y medio nos encontramos en el centro de la villa con los 200 del puntero, y medio, ahí hicimos todo como un rito que le rendí pleitesía al puntero, y pudimos avanzar y ver para eso funcionando, ¿no?
Wow, esas son las pasiones, las cosas como lindas que te da la función pública, ¿no? Y una señora llamada Mónica Rojas, digo, me dice Mónica, mira, Federico, yo la verdad que lo único que te pido es asfalto, vivienda para todos, iluminación, la 4x4, Disney. No, le dije Disney no. Disney no. Nada, lo digo en chiste. Le dije, mira, yo soy del Banco Ciudad. Y yo lo que hago es el banco. Lo que yo te prometo es que este banco va a ser el mejor banco que vos podés tener acá. ¿Qué es eso? ¿Y sabes qué te digo? Si ustedes no quieren, listo. Lamentablemente hay muchas villas en la ciudad de Buenos Aires y no hay otro lado. No hay tranza. Es eso, es así de sencillo. Y la verdad que bueno, sumado al que yo había ido y había hecho como todo este rito, bueno, listo. Entonces uno gritó, bueno, está todo bien, qué sé yo, y después pasó que cuando abrimos una sucursal la mujer se ponía como en la puerta, como medio, si vos entras a la sucursal es como porque ella te dejó. Yo le dije, déjenla, que se va a quedar todos. Le va a durar una semana, y sí, listo. Me quedo picando. ¿Y a la gente de la villa la dejaron entrar en Colón? Por supuesto. ¿Ah, sí, entrar? Sí, por supuesto. Así que, no, y sabes, la gente se viste. Claro. Pero vos sabés los valores, mira, en la comunidad, ahí en esa villa es generalmente la comunidad boliviana, ¿no? Porque yo digo que el país... Te pregunto, ¿por qué sí. estamos tan...? No, pero déjame que te diga una cosa de la comunidad boliviana. Nosotros somos un país de inmigrantes, ¿no? Mucha gente que vive acá tiene antepasados europeos, como el caso mío. Y yo digo que el inmigrante es una persona extraordinaria, extraordinaria. ¿Por qué? Porque es el tipo, si me permiten, que tuvo las pelotas de irse y jugársela. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en casa, donde yo me crié, que fue en Gonet, cerca de La Plata, en la esquina vivía el viejo Romero, que era un español, un gallego. Y bueno, con los chicos, ¿no? Y a veces lo agarrábamos con el mate y le preguntábamos que nos cuente historias. Y un día nos contó que él se había venido de España, solo en el barco, con 13 años. Yo te digo, mamita, yo veo a mi hijo tiene 8, y digo, ya está, entonces así ya tiene 13, ¿no? No lo puedo concebir. Las agallas que tenés que tener, ¿no? Entonces creamos un país con gente lleno de agallas. Y cuando yo voy a la comunidad boliviana en Piletones, me encuentro lo mismo. Porque yo te digo, los veo, la importancia de la educación, de la ética, del trabajo. Y digo, acá me doy cuenta que este país tiene futuro. Cuando hablo con esta gente, ¿no? La comunidad boliviana, de hecho, me parece que es la que levantó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo termina en eso, pero nada, yo le digo hay una llama, y la llama de ustedes puede estar en lo profesional. Pueden querer ser médicos, pueden querer ser arquitectos, pueden querer ser rockeros, pueden querer ser cualquier cosa. Pero si alguien tiene la llama por lo público, le digo, es bestial. Es bestial. Porque estas cosas que yo les cuento, que por ahí me sacan canas y uno se angustia, y acá las cuento medio risueñas, pero en el momento generan angustia, y otras historias que no les he contado, de mucha lucha. Porque fíjense que la función pública tiene el gran dilema es que vos estás pensando en lo público, pero tenés un montón de gente que está tratando de sacar una tajada, ¿no? Hay un montón de intereses que están rodeando que no son lo público, ¿no? Entonces vos, para realmente llevar esa llama a lo que vos querés, que es lo público, tenés que pelear con un montón de gente que te rodea, y muchas veces eso público ni siquiera está para defenderte, es como una cosa más diluida, más como un flu, ¿no? Por ejemplo, yo estaba luchando en mi oficina para ver cómo hacía para poner la sucursal, y no estaba la gente que hoy se beneficia de la sucursal defendiéndome. Tenía que pelear yo contra el puntero, que no quería perder su cuota de poder. Y cuando pusimos, por ejemplo, el préstamo para los que les conté de los peones de chofer, ¿saben quién me boicoteaba? Viviani, que es el secretario del sindicato de choferes. Porque si yo voy a perder mis afiliados, pará, macho, si vos esto lo estoy haciendo para que tu gente crezca en la vida. ¿Vos qué querés? ¿Lo mejor para tu gente o lo peor para tu gente? Pero los beneficiarios no estaban para defenderme. Pero el que estaba para
que no lo puedas hacer sí estaba presente, ¿no? Entonces ese es como el gran desafío, la gran dificultad, pero cuando lo lográs es una cosa de loco. Como si sos médico y un día operaste de corazón y salvaste a una persona, tiene que ser una cosa, pero tan llenadora, que es increíble. Entonces, yo no sé, lo único que les digo es el que tenga esa pasión, lo único que les pido es cuiden esto que les conté al principio, que era el tema de los valores. Pero cuando estén seguros de esos y ustedes se planten firmes y digan yo voy a actuar así y yo voy a hacer así y yo pido y les den ese espacio, les puedo asegurar que es algo inigualable. Como cualquier pasión en la vida que la puedan llevar adelante. Pero esta es una que realmente, si la tienen, les digo, está buenísima. Entonces, dejame, yo termino acá. ¿De esto querías que hable o no? Más o menos. ¿O querés que hable de otra cosa? Si quieres hablar un poquito del libro, si nos contan... Mira, el libro, me lo robó. No, si quieres me cuento. Mirá, acabo de escribir un libro. Que la verdad que fue medio bravo, fue medio bastante trabajo, porque además siendo presidente del banco lo tenía que escribir entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Terminé con sueño, eso es lo único que digo, ¿eh? Porque además después a los chicos los tengo que llevar al cole, nos tengo que dar a las 7, porque los chicos están en el colegio a las 8, así que terminé un poco soñoliento. Los últimos capítulos, si no tienes nada. No teníamos título para el libro. ¿Saben cómo es el título del libro? ¿Ya le dijeron? ¿Ya se pelearon? ¿Eh? Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Entonces no teníamos título, no peleaba. Y entonces un día voy, este título lo puso mi mujer, el gerente general. Y entonces voy al tipo del planeta y le digo, tengo un título. Y me dice, ¿cuál título? Yo no me quiero ir. Bueno, vamos a vender muchos libros. Pero es un título digamos, una gentileza del señor Hernán Lorenzino, ¿no? Pero este es un libro de futuro. ¿Qué te dice este título? Que hay cosas por las cuales uno quiere apostar, ¿no? Pero ya claves y razones para apostar por la Argentina, ¿no? Es un libro que está dividido en pasado, Cristina y futuro. Y además es un libro de historias, tiene muchas historias, entre los capítulos uno encuentra historias mínimas y grandes, ¿no? Qué sé yo, por decirte algo que miro acá. Por ejemplo, está la historia de vida de un señor que se llama Víctor Truco. ¿Alguien sabe quién es el señor Víctor Truco? ¿No? Yo sí. ¿Vos sí? Bueno, no digas nada. Sí, no digas nada, sí. Bueno, dice, Víctor Truco vive en San Jorge, es una persona que vive hoy, ¿no? Una pequeña ciudad de 23.000 habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe. Es un señor canoso con la sonrisa franca de muchos hombres de campo que rejuvenece sus 68 años. Bueno, encuentro la vida acá de Víctor Truco. Víctor Truco fue la persona que hizo que Argentina cambiara la producción agrícola a una cosa que se llama la siembra directa, que en última instancia, para hacerla corta, hizo que Argentina pasara de producir 40 millones de toneladas a 100 millones de toneladas. Este señor que vive, y que lo pueden ver las fotos, si van a San Jorge, acá estamos en Córdoba, no está tan lejos, lo pueden ir a saludar a su casa. Esta persona, ese señor Víctor Truco, es más importante que nadie más en Argentina para toda la riqueza que este país ha generado. Y acá nadie sabía cuál era, una sola persona acá sabía su nombre, ¿no? Entonces el libro está lleno de historias, de cosas así. Por ejemplo, está una historia muy loca de un señor que descubrió que el libro es como que el libro lo puedes también contar con estas historias, ¿no? Pero está la historia de un señor que descubrió que Mendoza es el mejor lugar del mundo para hacer papas. Papas para McDonald's y Burger King, eso. Que no es la misma papa que comer para hacer ensalada de papa y huevo. Él tenía una fábrica de papas en Balcarce. Vieron que en Balcarce, provincia de Buenos Aires, se hacen papas. Y la papa de Balcarce es muy húmeda. Y vos cuando la metés en McDonald's, quieres freír la papa, necesita una papa seca, porque donde hay humedad se mete aceite. Entonces, ¿vieron cuando hacemos en casa las papas fritas, que a veces están riquísimas, pero son medio grasosas, pesadonas? Bueno, es porque el agua se transforma en aceite, queda muy grasosa. Bueno, entonces nada. Entonces llamó un señor que se llama David French,
que es de una empresa que se llama Simplot, que es del estado de Idaho, en Estados Unidos, que es el lugar más grande de producción de papa del mundo. Y este tipo era el tipo de esta empresa que salía a buscar lugares para hacer papa en el mundo. Y se pusieron a recorrer la Argentina. Y entonces un día estaban en el auto y estaban yendo de Mendoza a San Rafael. Se hace papa en Mendoza, ¿no? Y el tipo en el medio de la nada dice: acá, acá, pará. Entonces se baja del auto y la persona era en Espinillo, no había nada. Y entonces el tipo aparece, empieza a correr como un loco. Entonces se tiraba al piso, olía, veía que tiraba la tibia, se tiraba, y de repente ¡tuc! Se queda como una estatua paralizada ya mirando los Andes a lo lejos, ¿no? Entonces, 5 minutos, 10 minutos, el tipo hecho una estatua y dice: voy a ver qué le pasó, no sé, algo, una parálisis, algo. Y llega y el tipo estaba llorando. Esto es todo real, llorando, y dice: this is Idaho, que en inglés quiere decir esto es Idaho. Era un lugar tan bueno como el lugar más importante de producción. Bueno, ya se hace papa ahí. Está lleno de historias así. También historias tremendas, ¿no? Por ejemplo, cuando arranco el capítulo de la segunda presidencia de Cristina, que para mí es un capítulo, el libro es futuro, la mitad del libro es futuro, pero la primera parte del libro es como más una versión cronológica hasta donde estamos ahora, ¿no? Termina con 2 capítulos, que es la parte de Cristina, la primera presidencia de Cristina, segunda presidencia de Cristina, y después un capítulo que explica por qué hoy lo que está intentando el kirchnerismo no está funcionando, o sea, por qué tenemos tanta inflación, por qué la economía está estancada, por qué el cepo, todo ese tipo. Pero cuando arranco el segundo capítulo de Cristina, que para mí la segunda presidencia de Cristina está marcada por una cosa que es la mentira. Me parece que si hoy algo, digamos, entonces cuento la historia de una película que quizás muchos de ustedes la habrán visto, y si no, les digo, vayan al video ahora, sáquensela, porque es bestial la película, además con una música increíble, que se llama Adiós Lenin, Goodbye Lenin. ¿La vieron? Bueno, el que no la vio, ¿la viste? No. Mira, te la recomiendo. ¿Okay? Entonces te cuento brevemente el argumento. No al final. No al final. Esto es el régimen de la República Alemana Democrática, la comunista. Y había una mujer que era como una luchadora por el régimen. En realidad era una gran luchadora por un problema de amor. Entonces era como que había tenido el marido se había escapado a Occidente y encontró el refugio, ¿no?, en esa pasión por el régimen. Pero entra en coma. Y cuando entra en coma, cae el muro de Berlín. Bueno, a las 2 semanas vuelve. Entonces los médicos lo agarran al hijo, que se llama Axel, y le dicen: mira, Axel, acá te pido una sola cosa, que tu madre no tenga ninguna emoción fuerte, porque caput, ¿ok? Entonces no le podían decir que había caído el muro de Berlín. Entonces empiezan a armar en torno a esta mujer una realidad virtual, para que ella siguiera pensando que seguía el régimen mientras no existía más el régimen. Pero hay una escena desopilante que le meten un cartel de Coca-Cola enfrente de la ventana. ¿Cómo le explican que aparece una desopilante? Pero ese es el mundo donde estamos nosotros ahora. O sea, yo voy a los programas de televisión y los periodistas me dicen que no hay inflación en Argentina. Voy a discutir al Senado y entonces me dicen: no sé, ¿cómo es eso? Y entonces los veo a todos como construyendo una realidad. Yo, por ejemplo, tenemos que negociar con los bancarios, entonces me dicen: tengo que hacer un aumento del 24%, pero la presidenta dice que no puede ser más del 20%. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a hacer que te haga un pago del año del pirulo porque salió el sol el 15 de diciembre, 500 pesos. Y entonces terminan siendo 24, pero todo como una construcción ficcional para acomodar el mundo que es a una realidad virtual que nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, ese es el segundo capítulo. La segunda presidencia de Cristina, entonces habla de todas las mentiras que hemos ido, digamos, de alguna manera fermentando, ¿no? Pero en el capítulo que cuento, disculpa, ya estoy en el divague total. Ustedes me paran, digo esto, me paran. Entonces cuento una historia para mí increíble,
del primer presidente de Ghana. Es la historia del primer presidente de Ghana. Ustedes se pensaban que iban a venir a escuchar una charla sobre el presidente de Ghana. Una vez me llamaron a hablar cuando estaba preparando el libro, entonces a veces aprovechaba las charlas que me pedían para ir preparando los temas, ¿no? Entonces me llama un tipo que quería hablar de los depósitos judiciales del Banco Ciudad. Digo, no, mira, yo voy a hablar de Ghana. ¿Cómo me estás gastando? ¿No? Dice, no, yo voy a hablar de Ghana. Fui a hablar de Ghana. Fíjense la historia de Ghana. En los años 50, todos los países, no había países independientes. El país más avanzado de África era Ghana, que era el primer productor de cocoa, lo que se usa para el chocolate en Ghana. Che, ¿qué hago, no? ¿Lo cuento esto? Sí. ¿Cómo? Y después me pregunta, sí. Sí, porque vos me dijiste que hablé de libro. Entonces, los ingleses hicieron un arreglo con digamos, el establishment de Ghana para hacerle como una transición ordenada, a poquito. Y esta gente entonces lo que hizo fue, como eran ellos unos quesos para la política, se contrataron a un estudiante ganés que estaba en Londres, se llama Kwame Nkrumah. Bueno, lo contrataron. Dijeron, mira, ayúdame a hacer la campaña. Bueno, el flaco salió y puso a Ghana en llamas, o sea, ya que había que matar a todos los ingleses, todas cosas tremendas, mandaba a la gente a destruir las propias. Bueno, lo metieron en cana. Entonces, dijeron, listo, chao, en cana. Vienen las elecciones para un gobierno pre-independencia. Y el tipo se presenta desde la cárcel. Y arrasa. Por ejemplo, en Agra, que había emitido 23.000 votos, el tipo se llevó 22.000 votos. Bueno, listo. Entonces lo amnistían y le piden que hacer un gobierno. Bueno, y el tipo ahí arranca, tipo tremendamente carismático, pero claro, se empezó como a enfermar con el poder. Entonces vamos a cambiar la constitución. Entonces hicieron la constitución después la cambió para que se pudiera reelegir, después hizo una ley de medios, después dijo que la ley de medios no era suficiente, entonces que no se podía ningún medio criticarlo a él, o sea, era una ofensa criticarlo a él públicamente, o sea, fue como la segunda parte de la mordaza. Después puso retenciones, con las retenciones hacían dique, que no se llamaban Néstor Kirchner, pero porque no... y entonces le empezó todo mal, todo esto es real, no, nunca se le ocurrió poner a Néstor Kirchner, pero entonces la economía se empezó a caer. Cuando la economía se empezó a caer, entonces el tipo se empezó a replegar en su círculo íntimo, cada vez menos, todo cada vez peor, y el tipo terminó diciendo, bueno, a ver, esto sí está mal, pero África se va a unir. Entonces empezó a construir una gran ciudad que iba a ser la capital de la África Unida. El tipo empezó a soñar, bueno, entonces nunca se terminó, nunca se habitó, pero se gastaron cientos y cientos de millones de dólares en ese proyecto. Y recién en el año 2007 Ghana volvió a tener el nivel de ingreso que tenía cuando fue la independencia. O sea, bueno, entonces, listo. Van a encontrar cosas bastante simpáticas en el libro, cosas muy locas, ¿okay? Pero que son historias. Vos en Argentina tenés los problemas que se llaman macroeconómicos, inflación, todo eso, olvídate, eso es una pavada. Eso en 2 minutos lo arreglo. No, en serio, no estoy tratando de minimizarlo, la verdad que no es problemático. Y después tenés otro problema más grosso, que para mí es el más importante. ¿Qué cosa? Ah, no, perdón. Que es transformar el Estado en un verdadero igualador de oportunidades. Entonces, déjame darte un ejemplo. En los años 80, el Estado argentino gastaba el 2% del PBI en educación. ¿Perdón? Claro, ahora el 6, ahora voy. En los 80, el 2. En los 90, 4. Y en los 2000, 6. O sea, respecto a lo que se produce, se triplicó la cantidad de plata que gastamos en educación. Pero, sorprendentemente, ahora es la única década donde los chicos se van de los colegios públicos. O sea, está cayendo la cantidad de chicos que van a los colegios públicos. Digo, acá tenemos un problema de gestión. O sea, porque además les digo, lo único probado, tengo un capítulo entero en mi libro, lo único probado que te mejora la distribución del ingreso de manera genuina en la sociedad es la educación. Es lo único. Por eso Brasil, en los últimos 20 años, baja la pobreza a la mitad. Y Chile baja la pobreza a 1/3. Porque vas a ver los números y tiene una mejora en sus niveles educativos. Argentina totalmente estancado, por eso Argentina hoy tiene los mismos niveles de pobreza que al principio de los años 90. Entonces, esa es brava.
esa es bravísima, porque eso es meterse. Mira, ustedes acá iban a tener a Esteban Bullrich hoy, que no sé si se había anunciado, pero Esteban no pudo venir, y me dijo, Fede, me cubrís, y digo, bueno, voy a hacer lo que puedo, ¿ok? Obviamente no te puedo reemplazar, pero voy a hacer lo que puedo. No te todo bien, todo bien. Quédense tranquilos, que no, tú tomando, yo, no. Pero les quiero contar una historia de Esteban, que estoy seguro que se las hubiera contado si él hubiera estado acá, que es la siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, las promociones de los maestros le hacían unas cosas, está contado acá, está contado en el libro todo el conflicto que tuvo. Voy metiendo unos chivitos para ver si alguien se anima y lo come. La promoción de los docentes lo hacía una cosa que se llamaba las juntas de clasificación. Y la junta de clasificación supuestamente la elegían los maestros, los propios maestros, pero eran muy sindicalizadas esas elecciones. Entonces el gremio dominaba. ¿Qué dominaba el gremio? La junta de clasificación, que eran los tipos que decían si vos promocionás o no. O sea, si podés ser director de colegio, etc. Entonces, ¿a quién responde el docente? El docente responde a la junta de clasificación. Las personas que llegaban a ser los directores de colegio eran los tipos más sindicalizados. Entonces te radicalizaba todo el sistema. Por eso ustedes no sé si han visto, lo deben haber transmitido acá, por ejemplo, maestros pidiéndoles a los chicos que hagan representaciones en contra de Macri en el colegio, chicos de 5 o 6 años, o sea, cosas. Eso en Ciudad de Buenos Aires es un problema que está generando en todo el país. Lo que dijo Esteban con Mauricio es: yo quiero que eso esté en el Estado. Quiero recuperar esa potestad de la carrera docente para el Estado, o sea, para la ciudadanía en su conjunto, no para los sindicalistas. Y entonces plantearon un proyecto de ley que creaba una oficina que daba igualdad de oportunidades a todos los maestros, con transparencias para acceder, y una oficina centralizada para hacer la promoción. Que por supuesto, por ejemplo, lo discutieron mucho con Pino Solana, y Pino Solana estaba de acuerdo con eso. Me decía, mira, no me lo uses vos políticamente. No, perfecto. Pero lo que está claro es que no podemos tener al sindicalismo dominando la carrera docente, porque le cambia el incentivo del propio docente. Y fue un conflicto tremendo, casi que diría tremendo, que tuvo Macri. Ustedes lo vieron, lo de las escuelas tomadas, todo eso lo vieron. Finalmente se aprobó el proyecto y recuperamos para el Estado esa potestad, ¿no? Entonces, que por ejemplo, y la verdad que bueno, después de eso no ha habido tantos paros en la ciudad, prácticamente no ha habido paros en la ciudad de Buenos Aires. Creo que la provincia de Buenos Aires hoy todavía estaba sin clases, ¿no? Digo, ¿cuántos chicos perdimos en la educación pública esta semana en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cuando se te empiezan a ir los chicos de los padres que están más preocupados por la educación de sus hijos, que son los primeros que se van, la sociedad se empieza a segmentar, porque esos son los chicos que vos los necesitas en el colegio público, porque son los que van a levantar al resto, ¿no? Entonces, tremendo lo que está pasando. Entonces, porque vos me preguntabas cómo se arregla esto, yo digo, eso es mucho laburo. Eso es calzarse las botas y trabajar, todos los días, trabajar, cambiarle la mente a la gente. O sea, yo le podría hablar de cómo hicimos esa transformación nosotros en el banco, pero no lo voy a aburrir. Bueno, una pregunta, sí. porque los docentes, si no tienen un estatuto que regule la función docente, la designación, porque si hay un estatuto, digamos, hay que tener una ley que lo cambie. Eso por un lado. Y lo otro que usted acaba de decir, con trabajo que estoy de acuerdo, pero también con acuerdos. Y sí. Con determinados sectores de la sociedad. Acuerdos en serio, no acuerdos con forma bajo la mesa. Exacto. Me parece el trabajo Sí, fundamental. acuerdo, de lo primero, yo no soy un experto en educación, pero, o sea que no sé exactamente cómo es el funcionamiento ahora, ¿no? De cómo se definen las carreras. Si está Esteban, estoy seguro que está bien hecho, ¿no? Y lo otro sí, son acuerdos sobre algunos valores muy fundamentales, ¿no? Porque dejando que yo te lo diga de esta manera, en un ejemplo que acá a Gastón no le gusta, pero que a mí sí. Lo voy a contar igual. Y el ejemplo es el siguiente: un país no lo hacen los gobiernos, lo hace la gente. O sea, la cantidad de energía, ¿qué es lo que hace que un país funcione? Toda esta energía que está en cada momento, en nuestros amores, en nuestras pasiones, en todo esto que somos nosotros, ¿ok? Y en un gobierno, ¿qué puede controlar de todo eso? Casi nada. Por más que tengas el Estado más totalitario,
vas a controlar muy poquito de eso. Yo digo que es muy parecido a cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, que queremos controlar, pero sabemos que controlamos nada de la vida de nuestros hijos, con quiénes se juntan, qué hacen, qué quieren ser, qué los motiva, ¿no? Es como que... ¿Qué opina usted, señora? Que es poco lo que se puede controlar, ¿no? Me parece. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como padres? Decimos, mira, te voy a decir 5 cosas. Decir la verdad, el trabajo es lo que vale, tratar al resto como querés que te traten a vos, ser una persona... Y después, listo, rezás. Que salga, ¿está? Entonces, a lo de los consensos y los acuerdos, ¿no? Entonces, una sociedad es lo mismo, y un gobierno, uno tiene millones de maneras de que a un país le vaya bien. Por ejemplo, una manera es la sueca, que es una manera. Otra es la de Estados Unidos, que es otra manera. Y otra es la de Hong Kong, que es otra manera. O sea, no es que hay que hacer las cosas de esta manera, pero hay que hacer las cosas con algunos valores. Ustedes me dicen, tiene que haber mucho Estado, tiene que haber poco Estado, y yo le digo, no sé, a mí hablame de cómo hacemos un buen Estado. Y si podemos hacer un súper buen Estado, y vamos a tener más Estado, y vamos a estar todos contentos. Si la verdad que no, es pura corrupción, etc., digo, bueno, cuidémonos un poquito, hagámoslo, ¿no? Entonces yo creo que hay algunos valores, que es el valor de la verdad de un gobierno, el valor de la igualdad de oportunidades, el valor de la justicia social. Hay algunos valores, sobre eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y la verdad que es lo único que se necesita. Después hay que dejarle a la gente libertad para que toda su energía se canalice. Pero, digamos, el valor del trabajo, el valor del ahorro, que si yo ahorro y después voy a invertir, voy a poder usufructar de eso, porque eso es lo que va a generar el incentivo que la gente lo quiera hacer. Que no te roben los ahorros. Que no te roben los ahorros. Eso, nada más. El resto se hace solo como nuestros hijos. Que con algunos valores centrales van a crecer, Dios quiera, bien. Sí. O sea, nosotros trabajamos como jóvenes. ¿Qué futuro económico aún me espera de acá a 10 años cuando yo quiera ser profesional y poder, por ejemplo, dar mi propia casa o poder independizarme económicamente? ¿Qué futuro nos espera como jóvenes económicamente? Uno buenísimo. Pero siempre puedo simplemente tener políticas económicas o tenga 5 personas títeres como está ahora que bueno, la situación. Acá me decirte lo siguiente, si Cristina, fíjense qué cosa tan loca. Cristina lleva 6 años. Los 2 primeros años tuvo mayoría en el Congreso y la economía le fue para la zona. Después tuvo 2 años, que fue después de Arica Alicate. ¿Se acuerdan de Arica Alicate? Bueno, no tuvo mayoría en el Congreso, la economía creció como loco. Y después de que fue el que tiene mayoría en el Congreso, la economía también para la zona. Ahora después, ¿qué más digamos? No, entonces... Se están llevando todo. Ahora voy. Fíjense qué loco, ¿por qué la economía creció cuando no tenía control del Congreso? Porque tuvimos más república, tuvimos más controles, tuvimos que cuando vos haces algo tenés como un mayor consenso, ¿no? Quizás más lento, pero haces más consenso. Entonces yo creo que si por ejemplo Cristina retiene el control del Congreso en estas elecciones, creo que nos espera una venezuelización acelerada. Y el panorama es bravo. Estoy seguro que eso va a derivar en el 2015 en un cambio. Por eso cuando vos preguntabas dentro del 2010, dentro de 10 años, yo creo que igual vamos a estar bien. Si Cristina pierde la mayoría en el Congreso, yo creo que ya arranca la economía. Porque hoy el problema es que esta gente está metiendo tanto ruido y tanto miedo y tanta incertidumbre que la inversión se está colapsando, la gente está muy asustada, por eso la gente se huye al dólar. Pero si de repente la sociedad le dice, mirá, hasta acá, y no tener la mayoría del Congreso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, porque la idea no es obstruir las cosas buenas, pero es buscar un consenso más amplio y no hacer locuras, no hacer las locuras. ¿Ustedes se encuentran lo que se acaba de ocurrir ayer en el Congreso? Ayer en el Congreso, fíjate lo que, y ahora después que termino un culo, el Congreso ayer dijo a los 10.000, ¿cuánto habrá como Lazo de Báez en este país? No sé, habrá 1.000, ponele como mucho, bueno. A esos la carpeta roja.
Al monotributista que paga sus impuestos, a ese no. A ese no lo deja cerrar. ¿Okay? Y después te damos 40 millones de argentinos que lo que tenemos es nuestro salario. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Che, no me pegues tanto con la inflación. Y a ese nada. Es más, hacen todo esto de los CEDIR y todo eso que yo creo que va a ser medio un fracaso, porque están diciendo que la inflación no te la voy a bajar. Entonces, como está todo un poco como distorsionado, ¿no? Pero mira, yo ahí en el libro tengo un capítulo que explica por qué el mundo en los próximos 50 años va a tener como una explosión de crecimiento. Lo que dicen denominado BRIC. No, los BRIC son Brasil, Rusia, India y China, que son como en cada continente los países con más potencial. Pero no, yo diría el cambio tecnológico, ¿viste? Se viene acelerando de una manera tan increíble que yo creo que eso como que arrastra todo. Otra. ¿Cómo crees que en el 2015, con todo lo que esta gente se está llevando, en acciones, en un montón de que todos ya sabemos, cómo podemos comenzar de nuevo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? No, mira, Argentina no te angusties con eso. ¿Te crees? No te angusties. Hoy en día, le digo lo que pasa hoy. Cambiás. Nosotros tuvimos otra situación bastante parecida que fue el 89, que fue la hiperinflación, ¿no? Sí. Y Argentina hizo un cambio, pues más allá que después la convertibilidad tuvo sus problemas al final y fue un problema, pero cuando uno mira al comienzo, fue una reversión muy grande. Yo cuando hice mi doctorado afuera, después me fui a enseñar en una universidad que se llama la UCLA, en Los Ángeles, ¿no? Y en el 94 me llama un señor para que venga a trabajar con él que se llama José Stensoro, que era el presidente de YPF. Que él decía, mira, YPF, la verdad que si no hacemos nada, en 4 años me la compra una empresa grande de afuera. Entonces hay que hacerla internacional, hay que hacerla una gran multinacional argentina. Y me convocó, no sé por qué, a ayudarlo en ese proceso. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque en el año 89 Argentina llevaba 70 años de una YPF que nunca había logrado alcanzar el abastecimiento. Y era un monstruo, y era lo mismo que vos decís, pero esto no es imposible darlo vuelta. La YPF tenía 60.000 empleados. 60.000 empleados, para hacer una idea, en una empresa petrolera no hay gente, hay máquinas. ¿Ok? Básicamente. 60.000 empleados es el estadio de River, digo para que se den una idea de la cantidad de gente, ¿no? Dice que el primer día pasó lista, bueno, ahí volaron como 10.000 ya el primer día, que era ñoqui. Entonces, pero Argentina entre el año 89 y el año 98 aumenta su producción de petróleo un 80%. Entonces, cuando la cosa más o menos se ordena, es rapidísimo. Tenemos un montón de casos de países que muy rápido. Mira, déjame que te cuente otra historia. No sé si van a llevar mucho tiempo. Bueno, ¿saben cuál es el país que más creció en el mundo en la historia de la humanidad? No lo van a adivinar nunca. Podemos estar toda la tarde y va a ser el último país que dicen. Es un país que se llama Botsuana, que está justo arriba de Sudáfrica. Y la historia, estoy con las historias africanas hoy, ¿ok? Pero miren la inspiradora que es esta historia. Ahí, eso antes de que se creara Botsuana eran como tribus. Y había una tribu donde había un chico que nació que se llama Keretsi Sama, que a los 2 años quedó rey. Entonces el tío dijo, me lo fletó, y se lo mandó a estudiar a Sudáfrica e Inglaterra. Bueno, así que el pibe estuvo rumiando por ahí, viste, siempre no lo dejaban volver. Llegó a estudiar en Inglaterra, se enamoró de una inglesa, se casó con una blanca, ¿no? Bueno, se vuelve. Claro, estaban los sudafricanos que no permitían que los blancos se casen con los negros. ¿Ok? Una locura. Entonces no puede estar este tipo que es un príncipe, un rey, porque ahora ya había crecido de edad, casado con una blanca. Entonces le piden a los ingleses que lo fleten al tipo. Entonces lo exilian al tipo. Allá, en Inglaterra. 1956 algo así. Entonces el tipo abdica a su trono y vuelve como campesino a este país. Este país era uno de los países más pobres del mundo en el año 66. Entonces el tipo es campesino y dice, bueno, no, yo voy a luchar por mi país, arma un partido político, algo parecido a lo que había pasado en Ghana 15 años, se hace una elección, el tipo gana las elecciones
y ahí lucha y logra la independencia para su país y lo transforma en Botswana. Y el tipo entonces hizo un gobierno que saben lo único que tenía, que era honesto. Que escuchen, miren, en África, le digo, yo cuando estudian un poco África, digo, Argentina es Luxemburgo, comparado con lo que ven en África, no tiene esto. Entonces el tipo hizo un gobierno honesto. Entonces ellos tenían unos diamantes, unas minas, entonces el tipo hizo buenos colegios públicos, buenos hospitales. Bueno, el país hoy es más rico que Argentina. ¿Cuánto creció promedio? 9% por año durante 50 años. El tipo en el año 1966, $16.000 hoy. Mírenlo, Botswana, métanse en YouTube y vean fotos. Ese era un país que en el año 1966 prácticamente no había gente en el colegio secundario. La gente estaba descalza, no tenían nada. Hoy es un país más rico que Argentina. Miren que nosotros tenemos la pampa húmeda, ¿eh? Y los tipos están en un desierto. ¿Por qué te cuento esto? Que la verdad que vos ponés la proa al lugar correcto en un mundo que te va llevando con las velas desplegadas y te digo, olvídate. Pero bueno, hay que poner la proa bien. Hay que poner la proa bien. Bueno, pero para eso están acá y por eso hay que votar y ustedes tienen que decir, muchachos, voten a la gente que tiene los valores que yo les quise transmitir. Por eso yo lo que les traje en el arranque fue mi experiencia. Y les repito, yo soy un profesor universitario, vine a hacer algo con lo que yo soñé. Lo pude hacer. Eso les quiero contar. No sé si es muy común en Argentina, pero yo lo viví. No es verso, esto lo viví y lo vivo hoy.